Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, Locotcito Mobile. Bueno, muchas personas me han preguntado sobre este tema y hoy pues voy a hablar y me va a decir Destro, pero vos no te tomas las cosas en serio. Claro que me las tomo, lo que pasa es que ando con el pinche gorrito navideño. Porque básicamente, pues yo dije que iba a estar con gorrito navideño hasta el 25, así que bueno, mientras no es 25, seguimos con el pinche gorrito navideño. Ok, entramos en detalle. Muchos me han preguntado por Koken, Code Points más baratos, si te banean o no. Bueno, primero que nada, en Koken hay tres opciones que tenemos actualmente, que son los 2000 Code Points, que son alrededor de 16, 17 dólares, si no estoy mal. No, perdón, 16. 5000, que son alrededor de 37, y los 10000, que son alrededor de 64 Code Points. Básicamente, esto no es igual que en la tienda de Call of Duty, que como ustedes saben, los precios son de 100 a 1. O sea, básicamente los 10.000 Code Points cuesta 100, los 5000 cuestan 50, los 2400 cuestan 25, 20, si no estoy mal, no 20. Está la de 10, está la de 5 y está la de 1. Vale, perfecto. Ahora Destro, ¿te pueden banear por recargar en Koken? ¿Cómo se banea? O sea, ¿cómo te pueden banear? No, no te pueden banear, imposible. Bueno, no me han baneado a mí y ustedes lo han visto. Para el que no me conoce, pues yo recargo en Koken Shop. He tirado un montón de ruletas con Code Points en esta tienda. Claro, hace poco me quedé a una tirada del AK-117 Holidays. Y hace poco la tiré porque recargué 20.000 Code Points en Koken. ¿Cuánto tengo de estar, obviamente, recargando en Koken Code Points? Tengo más de 7-8 meses, si no estoy mal. Han visto un montón de ruletas en el canal. Todas las ruletas que yo he tirado han sido gracias a Koken, porque obviamente me sale mucho más barato. No tengo que gastar demasiado dinero actualmente, para que lo sepan, y sale completamente viable. Y ahora, Destro, ¿cómo se recarga con Koken? Bueno, primero que nada, todo está en la descripción siempre que lo dejo en mis videos. Normalmente siempre yo me los comunico por WhatsApp, les mando un mensaje, quiero recargar. Le das los datos de tu cuenta, obviamente corre contraseña de Call of Duty, el ID. Luego de que haces el pago, le tenés que dar esos datos y luego de ello, en un lapso de horas, dependiendo de cómo esté el tráfico de trabajo de ellos, te van a recargar tus Code Points. No te van a robar la cuenta ni nada por el estilo, porque ya veo al chistoso o al chistudo, que va a decir, Destro, me van a robar mi cuenta. No me han robado mi cuenta, no me han robado la otra cuenta que tengo, no le han robado la cuenta a otra gente que yo conozco que ha confiado en mí y agradezco la confianza de que han recargado en Koken. Así que no se preocupen, no hay de qué preocuparse actualmente en este medio y lo digo de buena manera, en serio, o sea, no es por otra cosa, pero en serio se los digo. Y Koken a mí honestamente me ha salido súper rentable porque así les traigo el contenido de paga un poco más barato de lo que debería salir, porque hay que ser sincero, el contenido de paga en Call of Duty es muy caro, es demasiado caro, es peor que la palabra. Obviamente PUBG es peor, el nivel de pago o el de estafa a nivel de contenido pixeles es más caro. Lo digo en serio porque yo he jugado muchísimos juegos a lo largo de los años que tienen microtransacciones, pero lo de Call of Duty es degenerado, que una ruleta en NA te cueste casi 120 dólares, que en LATAM te cuesta una ruleta 80, 90 dólares, pero con Koken te puede salir más barato, incluso te puede sobrar. Entonces es lo que yo les estoy recomendando a mucha gente, que yo les digo, miren, si quieren Code Points más barato, utilicen Koken. ¿Cuál es el único problema que puedes tener al no utilizar Koken Shop? Es el de PayPal. A ver, PayPal es una plataforma muy segura en la cual se hacen pagos. En PayPal podés obviamente vincular tus cuentas de tarjeta. No estoy hablando de cuenta de banco, tu tarjeta. Por ejemplo, con tu tarjeta vos podés pagar mediante PayPal. Entonces vos decís saldo de PayPal o saldo de la propia tarjeta que lo saque actualmente, la propia página, incluso cuando vas a hacer el pago. Y si tenés alguna pega de que pensás de que te van a batear algo, no importa, PayPal tiene un sistema de seguridad muy alto. Es que yo lo comento porque tal vez mucha gente, porque no lo entienden, este proceso de que si no tenés PayPal, pues no puedes comprar en Koken, ya tenerlo por seguro, o sea, no hay alguna manera. No se pueden comprar ni con tarjetas de Google Play, ni de Oxxo, ni otro tipo de monetización actualmente para poder adquirir el pago. El pago solo se hace mediante vía PayPal, agarras obviamente tu cuenta de PayPal, te mandan el correo en el cual tenés que hacer la transacción, mandas el pago y listo. Luego mandas los datos de tu cuenta y ya, eso es todo. En un lapso de horas te van a tener que recargar 100% ya. Entonces eso es todo lo que se debe hacer actualmente en el medio de Koken Shop. O sea, quiero dejar claro completamente esto porque esto es viable. Y me va a decir, Destro, ¿dónde están las pruebas? Que no sé cuánto. Las pruebas están más que claras. O sea, sin más, vos vas a WhatsApp, les hablas, pagás los datos, listo. En un lapso de horas te lo recargan. ¿Y cómo sé que no me van a banear? Me tenés a mí de ejemplo. O sea, mi cuenta, ¿cuántas legendarias tiene? Tanto la principal como la secundaria. Vengo recargando Code Points a lo descosido. Solo que cambia mi cuenta secundaria en la cuenta india, porque todas las ruletas, todas las cosas de paga cuestan la mitad de lo que cuesta en LATAM y lo que cuesta en NA ni se diga. O sea, es diferencia muy grave. O sea, estás hablando que con 20.000 Code Points te tiras por lo menos 4 ruletas legendarias. ¿Cuántos son 20.000 Code Points en Koken?
son alrededor de $140, ya, básicamente, así te lo digo. Si solo querés una ruleta, o querés dos, porque con 10.000 code points bien tiras dos ruletas legendarias. Obviamente la mítica pues te va a faltar, porque obviamente hay que mejorarla si la querés mejorar. Pero en dado caso, con 67 tenés 10.000 code points, te haces una ruletita en LATAM, y en NA te haces una ruletita. Porque en la única que te puedes hacer dos ruletas es en cuenta de India. Que básicamente van a decir, ¿Dexter usas VPN para cuenta de India o algo? No, básicamente solo es la región de los precios. Lo único que cambia son los precios de la región. El servidor sigue siendo el mismo, la jugabilidad sigue siendo la misma. No utilizo VPN ni nada. O sea, quiero dejar completamente claro eso. Porque mucha gente tal vez no lo ha entendido. Y mucha gente desconfía, y lo entiendo. Pero, ¿cómo puedes desconfiar de alguien que te lo ha estado probando? O sea, hay prueba, no hay error. Me acuerdo cuando me dijeron, te van a banear la cuenta por esto, en tanto. Entonces, cuando me baneen, yo te voy a comentar cuando me la baneen. Nunca me la banearon, ni nunca me la van a banear. ¿Por qué? Activision, para que lo sepan, los que son creadores de contenido de Activision, porque hay unos cuantos hispanohablantes, también como angloparlantes, no pueden hacer esto porque si lo haces, Activision te va a putear literalmente, o sea, te va a decir de todo porque tienen contrato. Básicamente porque le comen completamente el cipotón, así le voy a decir. No le puedo decir nepe, bueno, sí, nepe sí puedo. Vale. Si vos tenés un contrato con una empresa, a huevo tenés que mandar a la gente que compre en la misma aplicación. Pero si tenés aplicaciones de terceros que vienen súper bien y te sale más rentable, y más para Latinoamérica, que nosotros pues no tenemos los recursos establecidos, y no estoy ofendiendo a nadie, es completamente verídico, y no lo estoy diciendo como lo dijo Soki, porque creo que lo que dijo Soki para mí tenía alguna que otra parte de sentido, pero no tanto así. Pero, o sea, no nos podemos dar el lujo de estar gastando siempre, y pues obviamente con estas tiendas vamos a tener un poquito más de repercusión, o sea, vamos a poder lograr hacer algo, estamos de acuerdo en ello, ¿no? O sea, son cositas que pasan, cracks, y por eso yo les recomiendo actualmente Coffee Shop. Son cosas que pues honestamente se entienden, se valoran, y básicamente es como va detalle a detalle. Les habré puesto posiblemente un Chroma Crate así tal cual, el cual sale todas las ruletas que he estado tirando últimamente, las últimas ruletas que tiré. Claro que sí, no puede faltar, más que claro, que pues para que sepan de todo lo que hemos gastado de Code Points en el canal, ha sido muchísimo y es gracias a esta página. Muchos querían que les explicara esto, así que por eso he hecho este pedazo de video. A ver, espero haber aclarado cualquier duda que tengan. En Coffee Shop solo hay tres tipos de ofertas. La de 2.000, la de 5.000 y la de 10.000. Esas son las únicas tres que manejan, que para que lo tengan entendido. Tienen los precios, 16, 37, 64. Esos son los precios que hay. Los pagos son PayPal. Eso es todo. Para los que me estaban preguntando, aquí está este video. Y para los que no, pues para que se den una hoja clara de lo que yo he hecho como creador de contenido. O sea, y me ha ido bien gastando menos que lo que debería gastar en la tienda actualmente de Call of Duty. ¿Cuál es la cagada? Si no tienes PayPal no puedes hacer nada. Ese es el problema. Bueno. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Soy Dexter 2, que te sector se me los acompañe. Adiós.